Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profe, a la hora que esté escuchando esta presentación. Nosotros somos el equipo número 1 y les vamos a hablar del tema riesgos químicos, sus definiciones, uso de sustancias y el proceso de elaboración. El equipo está integrado por Nilsa Román, María Zárate y su servidora Ana Chávez. Comenzamos. Lo primero que queremos enfatizar con este tema y que vamos a comenzar hablando y dando una pequeña introducción del tema es la importancia de el por qué tenemos que tener conocimiento sobre los riesgos que nos pueden traer los químicos. Existen muchos materiales peligrosos que nos rodean y de los cuales no tenemos el conocimiento de sus efectos y características. En este video que le presentamos a continuación, es un pequeño resumen de lo que puede suceder y de las consecuencias de no tener conocimiento sobre un material peligroso. Evident 1222 information. 1222, go ahead. Evident 1222 checking location. This 1050 is at Hicks and Gray Road, is that correct? 1222 Effingham, 10-4, that is what the caller advised. 2210. Evident 1222. 1222, go ahead. Evident 1222, I'll be 1023, this 1050. Looks like we might possibly have fire, I guess the smoke. Appears we got one victim down on the road, possibly one in the car. I'll be needing some assistance. What's the ETA on fire and ambulance? 1222 Effingham, 10-4. Kinmundy Alma Fire Department advises ETA 5 minutes, ambulance 5 to 7 minutes. 2210-4, advise ambulance and EMS to expedite. I'll be out of the car checking victims. 1222 10-4. Call 61 Effingham, 1020. Hey, 1261. I'm at South 51, just north of Vernon. Buddy, hey, buddy. 1025 with 1222 at Hicks and Gray Road Look out. to assist with 1050. Oh, fire out. Information. Twelve twenty-two. Status.
Las actividades industriales, comerciales y de servicio involucran la producción, almacenamiento y transporte de sustancias y materiales peligrosos. Estas actividades es indispensable se realicen de manera segura, para lo cual es importante conocer las propiedades y características de dichas sustancias y materiales, para prevenir y, en su caso, mitigar el impacto de accidentes que puedan afectar a las personas, sus propiedades y al ambiente. Como ya lo vimos en la diapositiva anterior, es muy importante conocer los efectos de los materiales peligrosos. Para poder entender y poder conocer un material peligroso, lo primero que necesitamos comprender y tener conocimiento es de sus conceptos, por lo que en las siguientes diapositivas le presentaremos los conceptos más importantes y con los cuales podemos guiarnos para entender lo que es un material peligroso. Comenzaremos hablando de los 3 conceptos que considero más importante para poder prevenir un accidente con un material peligroso. Los primeros 3 conceptos son: ¿qué es peligro?, ¿qué es un riesgo? Y ¿qué son las sustancias químicas peligrosas? ¿Qué es peligro? Condición física, química o biológica que tiene el potencial de causar daño a las personas, propiedades o al ambiente. Como lo dice el mismo concepto, un peligro es una situación que por sus características, por sus materiales o por la misma sustancia ya es peligrosa solo al utilizarla. En cuanto tú estás teniendo contacto con esta sustancia, por sus características ya es peligrosa. Ahora hablaremos sobre el siguiente concepto. ¿Qué es un riesgo? Una medida de la pérdida económica o del daño a las personas en términos tanto de la probabilidad del incidente como de la magnitud de pérdida o de daño. Es qué tan probable es que como tú estés realizando ese manejo o ese uso de esa sustancia, puedes estar en riesgo de sufrir algún daño. ¿Qué son las sustancias químicas peligrosas? Son aquellas sustancias que por sus propiedades físicas y químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de riesgos a la salud, de inflamabilidad, de reactividad o de peligros especiales y pueden afectar a la salud de las personas. Y no solo a la salud de las personas, sino también al medio ambiente. Estas sustancias son peligrosas por sus características. Existen muchas sustancias que las podemos utilizar sin ningún problema, pero una sustancia ya peligrosa tiene que trabajarse con mucha prevención, conocer muy bien las sustancias porque inmediatamente producen un daño, como ya lo mencionamos, a la salud, al medio ambiente. Los siguientes conceptos de los que hablaremos son cuáles son las propiedades físicas y químicas de las sustancias. Tenemos lo que es su densidad, su estado físico, que lo podemos encontrar en sólido, líquido, gaseoso. Su solubilidad en agua se refiere a qué tan disolvente es con el agua. Hay sustancias como la gasolina que por más que tú las combines no se disuelven, se separan debido a la densidad que tiene cada una. También podemos encontrar lo que es el aceite, que el agua al ser más ligera, al ser más ligero pasa a la parte de arriba. Tenemos lo que es la temperatura de ebullición, temperatura de autoignición. ¿A qué se refiere? Todas las sustancias en el estado que se encuentren tienen una temperatura de autoignición. Se puede prender a muy baja temperatura o necesitar mucha temperatura para que ésta empiece con el proceso de combustión. Algún ejemplo de esto tenemos por ejemplo, si tú prendes un escritorio que es madera, su punto de ignición es muy alto, pero en cambio si tú le pones calor a una cubeta de gasolina, su punto de ignición es muy bajo debido a que la gasolina contiene gases y los gases al ya encontrarse en estado de ignición, pues necesitan muy poco calor para comenzar a arder. También tenemos lo que es la velocidad de evaporación. El siguiente concepto es cuáles son las características de las sustancias químicas peligrosas. Para saber cuáles son las sustancias químicas peligrosas, utilizamos una mnemotecnia que se llama CRETIP. ¿Qué es el CRETIP? El CRETIP es una serie de letras que enlistan a los materiales dependiendo de sus características. Por ejemplo, ¿qué significa la letra C? La letra C significa corrosivo. Después nos vamos con la letra R, reactivo, la E, explosivos, la
T, tóxicos, la I, inflamables y la B, biológicos. ¿En qué nos ayuda esta mnemotecnia CRETIP? Nos ayuda a poder nosotros identificar cuando una sustancia es peligrosa. Si yo tengo una sustancia y me están diciendo que esta sustancia produce destrucción celular o que al tú ponerla con un material lo destruye, a eso le llamamos que ya es una sustancia corrosiva. Entonces yo me voy a la C del CRETIP y eso me dice que es una sustancia corrosiva. Ahora, por ejemplo, tenemos aceite, nosotros sabemos que el aceite con el agua reacciona, entonces nosotros podemos inmediatamente clasificarlo en la R del CRETIP porque es una sustancia reactiva. Y así podemos irnos yendo para poder identificar las sustancias. Entonces, el CRETIP es una mnemotecnia que nos ayuda mucho para poder identificar una sustancia peligrosa. Accidente, evento indeseado e inesperado, que se produce por una secuencia específica de eventos que ocurren rápidamente causando daños a la propiedad y a la persona o el medio ambiente. Eso es un accidente. En esta presentación podríamos enlistar una gran cantidad de conceptos, sin embargo nos llevaría mucho tiempo, por lo que elegimos los conceptos más importantes para poder comprender lo que es una sustancia química peligrosa. Estos son los últimos 3 conceptos de los que hablaremos. El primer concepto es explosión. Me menciona que es la liberación de una cantidad considerable de energía en un lapso de tiempo muy corto, debido a un impacto muy fuerte o una reacción química. Hablábamos en la diapositiva anterior de las reacciones químicas. La explosión es una reacción química agresiva. ¿Y cuáles son las consecuencias que nos trae? Hablamos de que una explosión nos golpea 3 veces. ¿A qué se refiere esto? Una explosión va a traer consigo el primer daño, que es la onda expansiva. La onda expansiva te va a dar un golpe como si te estuvieran agarrando a batazos. La siguiente etapa que viene de una explosión es la liberación de fragmentos. Todo lo que se encontraba cerca de esa explosión va a salir disparado hacia ti como si te estuviera balaceando. Entonces ya llevamos 2 consecuencias. Una, el golpe que te dan las ondas. Lo segundo es que vas a ser proyectado por muchos fragmentos. Y la última es que lo último que avienta una explosión es una onda de calor. Entonces, después de haberte golpeado, de haberte balaceado, te va a quemar. Entonces, es muy importante recalcar que una explosión es de las situaciones más peligrosas que nos podemos encontrar al trabajar con un material peligroso. Fuga o derrame es la liberación o pérdida de contención de cualquier sustancia líquida, gaseosa o sólida del recipiente que la contiene. Es muy importante cuidar en las empresas lo que son las fugas o los derrames de la sustancia, debido a que dependiendo del tamaño, de la magnitud de la fuga o derrame, sería el problema al que nos estaríamos encontrando. Incendio. ¿Qué es un incendio? Incendio es un fuego no controlado, de grandes proporciones, al que le siguen daños materiales y que pueden causar lesiones, pérdidas humanas y deterioro al ambiente. Una de las principales características de la mayoría de las sustancias es que son muy inflamables y todavía al incendiarse y al comenzar a inflamarse, ¿qué es lo que sucede? Que empiezan a cambiar de estado o a reaccionar. Entonces, una sustancia peligrosa al estar en contacto con el fuego es un problema adicional debido a que van a cambiar todas sus características. Entonces, si una sustancia era indefensa en su estado normal, al estar en contacto con el fuego se puede convertir en una sustancia muy tóxica, muy peligrosa y muy reactiva, que inmediatamente nos ocasionaría daños a las personas y al medio ambiente.
A continuación se hablará del uso de las sustancias químico peligrosas y en qué lugares se pueden utilizar de la industria. El uso principal del gas licuado de petróleo, más bien conocido como gas LP, se utiliza de diferentes maneras, como el uso doméstico, que es utilizado para la cocina, calentar agua, el alumbrado público y los secadores de cabello que usamos en el área doméstica. En el comercial, también en las cocinas industriales, el alumbrado y los supermercados. En la industria sería en cualquier tipo de equipo que requiera combustible limpio y controlable fácilmente, como los hornos, los tratamientos térmicos, los cortes de metales y la incineración. En el uso agrícola, para secar el alfalfa, el heno y las semillas. También así como los motores de combustión interna, que serían los tractores, las bombas de agua, entre otros. En el uso automotriz serían los motores de combustión interna, como los camiones y autobuses. Y en otras materias serían como las materias primas para fabricar plásticos, hule sintético y productos químicos que se utilizan en las industrias y en los comercios. Los principales usos del amoníaco se utilizan como refrigerantes para la fabricación de fertilizantes, que los fertilizantes se usan en la siembra para evitar que se acerquen los insectos o haya epidemias en la siembra, en explosivos, que es un producto químico muy peligroso, para fines de neutralización, la fabricación de productos farmacéuticos, que se utiliza pues también en la medicina, y para fabricación de pegamentos. También se consume en grandes cantidades en la industria, en las industrias orgánicas, en plásticos, fibras sintéticas y sobre todo drogas. El principal uso del ácido sulfúrico es en el uso de la manufactura, donde se fabrican las sales sulfatadas, los tintes, los pigmentos, los explosivos. En los explosivos también se utiliza, como se mencionó anteriormente, el amoníaco, también los blanqueadores de minerales y para potabilizar el agua. En la industria minera se utiliza para extraer elementos como el cobre, el níquel y el hierro. También se utilizan en detergentes, la refinación de petróleo y en generación térmica de energía. El cloro en la industria automotriz es la espuma para asientos, la pintura y los barnices. En electrónica son los semiconductores, discos para computadora y los aislantes de hilos. En la construcción se utiliza el material para pisos, pinturas y barnices. En los medicamentos, el cloro se utiliza en antibióticos, tratamiento del cáncer, las anestesias locales, descongestionantes, entre otros. Y en la química, se utiliza en detergentes, desinfectantes, aislamiento térmico, empaque estéril, reactivos de laboratorio. Y en otras industrias se utiliza en tablas de surf, tiendas de campaña, sacos de dormir, mochilas e instrumentos electrónicos. Como se puede ver, el uso del cloro es más común que los otros químicos peligrosos y se utiliza pues también en el uso doméstico, pues que serían los detergentes, ¿no?, para lavar ropa o pisos. Hablar de los principales usos de la gasolina, que son en combustibles para vehículos automotores y aviones con motores de combustión, pues que hace que el carro o el avión avancen y puedan tener energía. Y en solventes industriales, pues en las empresas industriales. Les voy a hablar sobre los procesos de elaboración de las sustancias químico peligrosas. Gas licuado de petróleo.
Es un gas producto de la refinación del petróleo y del proceso de gas natural. En una primera etapa, la corriente de gas natural pasa por una planta endulzadora donde se alimenta el azufre enseguida. Se alimenta a una planta criogénica en la cual mediante enfriamiento y expansiones sucesivas se obtienen dos corrientes, una gaseosa y otra líquida. Se elabora a través del proceso Haber-Bosch mediante hidrógeno y nitrógeno a alta presión. Las etapas que constituyen este proceso son las siguientes. La primera es la destilación del aire para obtener nitrógeno. La segunda es la oxidación parcial del metano con oxígeno. La tercera es la eliminación del carbono. La cuarta es la conversión del monóxido de carbono con vapor de agua. La quinta es la eliminación del dióxido de carbono formado. La sexta es la eliminación del monóxido de carbono por medio de nitrógeno líquido. Y la séptima es la formación de amoníaco. Ácido sulfúrico. Actualmente se utilizan dos procesos para obtener el ácido sulfúrico. El primero es el método de las cámaras de plomo, que consiste en tostar tiritas de hierro o azufre para formar dióxido de azufre. Los gases emitidos se filtran y el siguiente paso es la reacción del dióxido de azufre gaseoso, aire, vapor de agua y óxidos de nitrógeno. El siguiente método es el de método de contacto. Se basa en la oxidación del dióxido de azufre a trióxido de azufre. Bajo la influencia de un catalizador se emplea el platino finamente dividido, que es el más eficaz. Sin embargo, tiene dos desventajas. Su costo es muy elevado y además ciertas impurezas existen en el dióxido de azufre. Lo envenenan y reducen su actividad. Existen dos procesos para la producción electrolítica industrial del cloro. La primera es la celda de mercurio, que se fundamenta en la prioridad del sodio para formar con el mercurio una amalgama líquida, que se descompone con el agua y mercurio. El cloro se desprende del ánodo. Las celdas de membrana está fabricada a base de polímeros perfluorosulfónicos y es permeable solo a los cationes ion, con ion hidronio, impidiendo el paso de los iones ion cloruro y ion hidróxido. Hexano. Se obtiene por destilación del petróleo de fracciones de las que se obtiene gasolina o a través de reformados catalíticos. Gasolina. En forma general, la gasolina se obtiene a partir del petróleo, a través de las siguientes etapas. El proceso de destilación de los componentes del petróleo, uno de los cuales es la gasolina. El proceso de desintegración de los componentes pesados del petróleo para convertirlos en gasolina y gas licuado. Procesos que se emplean para mejorar las características de la gasolina, como el de reformación catalítica, isomerización, alquilación y adición de compuestos oxigenantes como el metilterbutileter y metilteramileter, y el proceso de purificación para que su calidad cumpla con las normas de calidad y las normas ecológicas. Nitrógeno. En la actualidad se obtiene por la destilación fraccionada del aire líquido, obteniéndose al mismo tiempo oxígeno. Acetona. Se obtiene de los siguientes métodos: fermentación del alcohol butílico, oxidación del isopropanol, ruptura del hidroperóxido de ecúmeno y además se obtiene fenol, destilación de acetato de calcio, destilación destructiva de madera y oxidación de cracking de propano. Alcohol metílico. Entre los muchos procesos de síntesis que existen para la producción de alcohol metílico se encuentra la reacción de Fischer-Tropsch entre el monóxido de carbono y el hidrógeno, de la que se obtiene metanol como subproducto. También se produce mediante la oxidación directa de hidrocarburos o mediante un proceso de hidrogenación en dos etapas, en el que se hidrogena el monóxido de carbono para dar su formato de metil, que a su vez se hidrogena para obtener el alcohol metílico. Alcohol propílico. El isopropanol o alcohol isopropílico se obtiene industrialmente haciendo reacción del propileno con ácido sulfúrico. Propano, hidrocarburo que se obtiene del proceso de gas natural y de la refinación del petróleo. El petróleo crudo se separa físicamente mediante fraccionamientos en torres de destilación atmosféricas que producen fracciones y destilado ligero.
El acetato de etilo se obtiene mediante esterificación directa del alcohol etílico con ácido acético, un proceso que consiste en mezclar ácido acético con alcohol etílico en exceso y añadir pequeñas cantidades de ácido sulfúrico. El ester se separa y se purifica por destilación. El acetato de etilo lo podemos encontrar en el olor del pegamento. Óxido de etileno. El óxido de etileno ha sido producido comercialmente a través de dos métodos básicos. El proceso de la clorhidrina involucra la reacción del etileno con ácido hipocloroso, seguido por la dihidroclorinación de la clorhidrina, obteniendo óxido de etileno y cloruro de calcio. Y el otro método es la oxidación directa de la reacción, que se lleva a cabo de fases gaseosas, haciendo pasar el etileno y el oxígeno a través de una columna empacada con un catalizador a base de sales de plata dispersas en un soporte sólido. Ácido fluorhídrico. El flúor se encuentra principalmente en un mineral denominado espatofluor, también conocido como fluorita. La reacción de este con ácido sulfúrico forma ácido fluorhídrico en forma gaseosa. El ácido fluorhídrico se utiliza para destilar los cuerpos.